tal, chicos? Vamos a ver esta segunda etapa de la revolución industrial. No podemos decir que las dos revoluciones industriales pues, estén totalmente divididas, no. La segunda revolución industrial sería pues la continuación, ¿no? El desarrollo, el avance, ¿no? El progreso de esta primera revolución industrial. Bueno, eso sí, los avances de la segunda revolución industrial pues van a agudizar estos cambios económicos, políticos y sociales de toda la humanidad. Vamos a ver esta segunda revolución industrial que comienza más o menos en 1850, para otros 1870, hasta 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Bien, primera o segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es la segunda revolución industrial? Como te decía, es una continuación, ¿no? Es un avance, es un desarrollo. Bien, entonces, vamos a colocar acá, la segunda revolución industrial sería el fortalecimiento, fue, porque ya he pasado, fue el fortalecimiento, y no solo el fortalecimiento, sino también la expansión, ¿no? Porque recuerda que la primera revolución industrial se concentraba solo en Inglaterra, ahora esto se va a expandir. Fue el fortalecimiento y la expansión, de la primera revolución industrial. Ahí ponemos RI, revolución industrial. Bien, de la primera revolución industrial. No solo con cambios tecnológicos, ¿no? Hay un avance en la tecnología, pero también aportes científicos. Entonces, fue el fortalecimiento y la expansión de la primera revolución industrial con cambios tecnológicos y científicos, ¿ya? Cambios tecnológicos y científicos. Aquí, científicos. La ciencia va a cumplir un papel muy importante en esta segunda revolución industrial. Profe, usted decía que era el fortalecimiento de la primera porque aparecen nuevos inventos, nueva tecnología y la ciencia entra a tallar. Sí, pero también dije que se expandió. Profe, se expande entonces los lugares de la segunda revolución industrial, ya no va a ser Inglaterra, va a expandirse. Mira, aparece, ¿recuerdas? En 1870 aparece una nación, la unificación alemana. Alemania, ¿no? Alemania. Entonces, Alemania rápidamente va a convertirse en un país industrial. Alemania, en un país industrial, un país comercial muy fuerte que va a rivalizar con la propia Gran Bretaña. No solo Alemania, también recuerda Napoleón III, Francia. En Francia también va a haber un desarrollo industrial. Francia, mira, Alemania, Francia. En América tenemos una nación pues con un origen europeo, una cultura europea que se asienta en el norte de América, las 13 colonias. Recuerden que se convirtieron en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos aquí a Estados Unidos. Oh yeah, Estados Unidos. Y también esta segunda revolución industrial va a llegar hasta Asia. Sí, en Asia tenemos a este país, Japón. Profe, ¿Japón? Pero sé que la segunda revolución industrial trasciende Europa, sí, llega hasta América del Norte, pero recuerda que los Estados Unidos tienen un origen europeo. ¿Y Japón? ¿Qué pasa con Japón? A ver, vamos a poner acá en paréntesis a Japón. Japón va a pasar por una época llamada la era Meiji. La era Meiji. Profe, ¿qué es la era Meiji? La era Meiji, mira, es cuando Japón decide abrirse
abrirse al conocimiento occidental, a la tecnología occidental, mantiene su cultura, ya mantiene su educación, ¿no? Su cultura milenaria, pero abre la economía occidental, permite el ingreso del conocimiento, de la tecnología, y fusionada a su cultura, pues va a dar como resultado un gran desarrollo industrial, y Japón se va a convertir en una de las potencias. También se convierte en un imperio colonial. Mira, Alemania imperio colonial, Francia imperio colonial, Estados Unidos también y Japón también. Pero ese tema de imperios coloniales lo vemos después. Entonces, lugar Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón, donde se va a desarrollar esta segunda revolución industrial. Primera revolución industrial, fuente de energía, ¿recuerdas? El carbón y el vapor. Aquí vamos a tener el petróleo. El petróleo va a ser importantísimo. Todos los derivados del petróleo va a ser un combustible muy importante para la utilización de las máquinas. Fuente de energía, el petróleo, y también la electricidad. Recuérdalo, la electricidad. Petróleo, electricidad. Mira, lugar Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón. Fuente de energía, petróleo, electricidad. Petróleo, electricidad, materia prima. Recuerda que la materia prima más importante en la primera revolución industrial era el algodón, porque la industria muy trascendental en esa época era la industria textil. Ahora aparece el acero, importantísimo. El algodón y el hierro en la primera, y en la segunda tenemos al acero. Podemos hacer una comparación, ¿no? Una comparación. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, ¿no? Primera, segunda. Lugar, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, ¿no? Fuente de energía, carbón, vapor, petróleo, electricidad. Carbón, vapor, petróleo, electricidad. Materia prima, algodón, hierro, aquí acero. Algodón, hierro, aquí acero. ¿Ves qué facilito? Recontra fácil. Me acuerdo que una vez San Marcos preguntó, dijo San Marcos, ¿cuál de las siguientes alternativas es una fuente de energía de la segunda revolución industrial? Y ahí está la clave, petróleo, electricidad. Las industrias que van a desarrollarse en esta segunda revolución industrial van a ser amplias. No solo se va a quedar en la industria textil, la industria siderúrgica, los metales, automotriz, el automóvil, las comunicaciones, el transporte, industria petrolera, industria eléctrica, industria química, industria farmacéutica. Eso se va a aplicar también en las armas, ¿ves? Va a haber un gran desarrollo de esta tecnología. Muy máquinas que fabrican piezas para otras máquinas, imagínate. Bueno, vamos a ver los principales inventos de esta segunda revolución industrial. El motor de combustión. El motor de combustión. ¿Ves? El motor de combustión. Que va a necesitar del petróleo, la gasolina para poder trabajar. El motor de combustión. Esto lo metemos a un vehículo y tenemos el automóvil. El automóvil, profe, Benz, ¿no? Estoy hablando del Mercedes-Benz, ahí está, pues, Benz va a ser el que va a descubrir el automóvil. ¿Qué más, profesor? El motor de combustión, el automóvil, la lámpara incandescente, ¿ya? La lámpara incandescente o la bombilla eléctrica, ¿ya? Hecha por Tomás Alva Edison, ¿ya? Incandescente. Muy bien, o la bombilla eléctrica, así es simple. Profe, tenemos el motor de combustión, el automóvil, la lámpara, comunicaciones. ¿Aló? ¿Quién es? No, el teléfono. El teléfono, inventada por Bell, el teléfono. También tenemos el cinematógrafo. ¿No? El cinematógrafo por los hermanos Lumière. También tenemos, profesor, al aeroplano. Mira, el aeroplano. Hecho por los hermanos Wright, ¿no? Imagínate, todos estos inventos y hay muchos más. Automóvil, aeroplano, el teléfono, la lámpara incandescente, el cinematógrafo. Mira los inventos que van a revolucionar, ¿no? La vida en esta segunda revolución industrial. También en la ciencia, tenemos avance en la ciencia. Aparece la teoría de la evolución, la selección natural, Charles Darwin, teoría evolutiva, la pasteurización de Pasteur.
Pasteur, ¿no? Cómo poder desinfectar, ¿no? Cómo poder limpiar todos los alimentos, el agua de las bacterias. Profe, también en esta época se descubre la TBC, el bacilo de Koch, sí, se descubre la TBC que tantas muertes causaba. Será importantísimo para saber su cura. ¿Ves? Ahí está. Esta es la segunda revolución industrial. Gran desarrollo. Veamos las consecuencias de esta segunda revolución industrial. Consecuencias muy importantes en la vida del hombre, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Vamos, a nivel económico, mira lo que va a pasar. Se consolida el capitalismo industrial, pasa a ser un imperialismo, ¿no? Bien, se consolida eso, se consolida ese sistema económico. Maquinismo automatizado. Aparecen las máquinas que funcionan solas, que no necesitan de la mano del hombre. ¿Ya? ¿Ves? Ahí está, maquinismo automatizado, gran cantidad de máquinas que va a reemplazar la mano de obra. Eso ocasiona un desempleo, ¿no? Desempleo, pero a medida de que avanzan las máquinas, se forman más fábricas, se va a necesitar mano de obra. Muy bien, máquinas que hacen piezas de otras máquinas. Esto es alucinante. La producción en serie, gran cantidad de producción, sale en serie. Y la gente, los obreros, se van a dedicar a una etapa del trabajo, ¿no? Unos van a cargar, otros van a pegar, ¿no? Otros van a verificar que todo esté completo y así se produce en cantidad. La producción avanza. Necesitas más materias primas y necesitas mercados donde vender tus productos, ¿ya? Si estás en Europa, pues las materias primas de Europa no te van a alcanzar. El mercado de Europa no te va a alcanzar para vender todos los productos que tú estás generando en serie. Necesitas generar un mercado más amplio. Entonces se va a generar el dominio de diversos territorios en el mundo. En África, América, Oceanía, Asia. Se va a generar un mercado amplio, un mercado mundial. Bueno, esto será pues el inicio de la globalización, Muy bien, en aspecto social, en la sociedad, se consolida la burguesía como la clase social dominante. Bien, poco a poco desaparecen los reinos, desaparecen los imperios y aparece la burguesía con repúblicas. Tienen el poder político, tienen el poder económico. Burguesía. Por otro lado, estos burgueses se hacían muy ricos, ¿no? Estos burgueses tenían mucha plata. Pero los obreros, los campesinos estaban pobres, los obreros trabajaban y aparece pues ya las luchas obreras, el sindicalismo. Ya los obreros se van a sindicalizar gracias a la ideología de Karl Marx, del socialismo, y van a empezar una lucha por cambiar las cosas, por cambiar su condición de vida. Esa explotación a la que era víctima esta clase obrera. ¿Qué más? Aumenta la población. Tú sabes que la población de las ciudades aumenta. Hay una migración del campo a la ciudad. Estas ciudades industriales se llenan de trabajadores. Entonces, ¿qué hacen estos estados industriales? Van a llevar mucha población a los nuevos territorios controlados, a las colonias. Bueno, eso es parte del imperio colonial, que lo vamos a ver después. Bien, y en el aspecto político, profesor, te decía, ¿no? Faltaban materias primas, faltaban mercados, entonces estos estados industriales poderosos, con armas, buques, preparados para cualquier tipo de guerra, van a ir y van a conquistar nuevos territorios en continentes pues atrasados, en continentes donde no existe esta tecnología. Fácilmente van a empezar a dominar colonias, nuevos territorios en todos los continentes. Así surgen los imperios coloniales. Esto es la segunda revolución industrial. Bien, continuamos con los imperios coloniales. Cuando hablamos de imperio, hablamos de un estado que domina a otros, ¿no? Eso es un imperio, que domina a otros políticamente, económicamente, socialmente. Bien, imperio colonial. Hablamos de colonias, son territorios controlados fuera de tu lugar de origen, ¿no? Esas son colonias. Muy bien. Súmalo dos, imperios coloniales. Entonces, surgen los imperios coloniales. Son estados que van a dominar territorios llamados colonias. Profe, ¿en qué época aparecen estos imperios coloniales? Vamos a ponerle este tiempo. Miren, 1870 a 1914. 1870 a 1914. ¿Y por qué le ponemos esta fecha? A ver,
Porque en 1870, a partir de esta fecha, aparecen nuevos estados. Aparece el estado, el reino de Alemania, aparece el reino de Italia, las unificaciones. ¿Ves? Además, a partir de esta época, los imperios coloniales que ya existían, como Inglaterra y como Francia, recién van a ocupar más territorios en África. ¿Te das cuenta? Por eso colocamos como inicio a 1870. Y 1914, porque en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, y en esta guerra los imperios coloniales empiezan a enfrentarse, se reparten territorios, pero comienza una debilidad de estos estados que están peleando entre ellos. ¿Ves? Va a iniciarse un proceso de descolonización que va a desarrollarse con gran fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso colocamos aquí 1914. Ahora, ¿qué son imperios coloniales? Son estados, ¿ya? Son o fueron estados industriales, estados industriales europeos, ¿no? Obvio, europeos que van a controlar territorios, en el mundo, territorios, o ahí nomás hay que dejarlo, que van a controlar territorios obviamente en el mundo, en el planeta Tierra. Varios van a repartirse prácticamente el territorio de nuestro planeta. A ver, entonces, mira, surgen estados industriales. Acá lo ponemos más bonito. Estados industriales, ¿dónde? En Europa. Estados industriales en Europa. Estos estados industriales van a controlar, van a dominar, ¿ya? Otros territorios. Territorios extranjeros. Van a controlar territorios extranjeros. Ahora, ¿dónde? Estos estados industriales en su mayoría están en Europa. Van a controlar otros territorios en los diversos continentes que existen, como Asia, Oceanía, África y América. Ah, mira. Entonces, estos territorios, estos estados industriales, al controlar otros territorios en diversos continentes, se van a convertir en los llamados imperios coloniales. Imperios coloniales. Muy bien, y los territorios que van a dominar se van a llamar colonias. ¿Ves? Ahora, la pregunta es, ¿por qué surgen estos imperios coloniales? ¿Qué quieren estos imperios coloniales de las colonias? ¿Por qué se expanden? ¿Por qué con todo su poder, sus armas, sus barcos, sus soldados llegan a territorios de Asia, de Oceanía, de África, de América y los van a dominar? Obvio, la dominación va a ser fácil. Porque imagínate, pues son poderosos, tienen armas y van a llegar a un pueblo de África. O sea, estos llegan con armas de fuego y en África pelean con piedras, con lanzas, con flechas. Definitivamente los van a dominar fácilmente. No solo África, Asia, Oceanía, América. Muy bien, el caso peculiar de América es que América del Sur había conseguido su independencia, ¿de acuerdas? Bien, ahí va a haber una dominación de otro tipo, un neocolonialismo, pero igual va a haber una dominación. Lo vamos a explicar poco a poco. Causas, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Número 2, causas. Causas económicas, las más importantes. Ya te dije, ese estado industrial que necesita para sus fábricas, necesita materias primas. Y las materias primas de su nación, de su estado, ya no le basta, necesita más. Entonces, tengo que buscar nuevos territorios de donde sacar materias primas para convertirlas en productos industriales y luego venderlos. Esos productos que yo estoy elaborando en serie, en gran cantidad, tengo que venderlas. Y si las vendo en mi país, ya no me basta. Necesito vender más porque estoy produciendo más.
Vendo en Europa, no me basta, ¿ves? Y hay competencia en Europa, tengo que vender fuera. Esas colonias que yo voy a dominar, que voy a controlar, ahora ellos me van a comprar. ¿Bien? ¿Qué más, profesor? Exportación de capitales. La burguesía tiene capital, tiene billete, tiene chinchín. ¿Ves? Esta burguesía invierte en fábricas, pero necesita invertir más porque le sobra plata. Hay un montón de capital. Una buena forma de invertir será en las colonias. En las colonias hay atraso, no hay modernidad. Ya, acá voy a ir a estas colonias. Gobierno colonial, ¿saben qué? Les puedo hacer un ferrocarril. ¿Ves? Invierto. Haya un contrato, me pagan por hacer un ferrocarril. ¿Me entienden? Me pagan por hacer obras. Hasta les puedo prestar plata. Por ejemplo, en el neocolonialismo, en el caso de Perú, Perú no recibía plata de Inglaterra. ¿Quién hace los ferrocarriles acá? ¿No contratan a Henry Mays para hacer ferrocarriles en el caso peruano? Ahí está la exportación de capitales. También puedo poner fábricas en estas colonias. Mano de obra barata, pago pocos impuestos, invierto capital. Exportación de capitales entonces, materias primas y mercados. Causas políticas. Necesito controlar territorios estratégicos. Los imperios coloniales necesitaban controlar ciertos territorios. Por ejemplo, Egipto. Egipto será un punto estratégico por el Canal de Suez. El Canal de Suez que permite el paso del mar Mediterráneo con el Océano Índico, ¿ves? Para que llegue por ahí el petróleo. Es un lugar estratégico, el Canal de Suez. El Canal de Panamá, que va a unir el océano, ¿no? El océano Pacífico con el mar del Caribe, ¿ves? El océano Atlántico. Hay lugares estratégicos. También el prestigio. Aquí se ve el nacionalismo. Yo soy más poderoso. Yes. Soy más poderoso, tengo más colonias. Oui. Yo también soy poderoso, ¿ves? Una idea de nacionalismo, de prestigio. Causas demográficas. Tú sabes que la revolución industrial trae como consecuencia el aumento de la población. Más población urbana, mucha población, aumenta la población. Aparece pues una mejora la vida, pues mejora la alimentación. Las enfermedades también van a ser pues atacadas por el avance de la ciencia y la población va a aumentar, no va a morir. Y va a haber una sobrepoblación en estos estados, ¿no?, industriales. Ven a la colonia como una buena salida. Envían grupos humanos. Quieren ser felices, quieren vivir mejor. Allá van a tener tierras, van a tener de todo. Vayan y los mandan a las colonias. Ejemplo de estas colonias pobladas tenemos, por ejemplo, Australia, ¿no? Australia importantísima. Bien, ahí está. Causas demográficas, entonces ya sabes, la migración a las colonias. Llevar el excedente de la población a vivir a estas colonias. Causas ideológicas. La superioridad de la raza. O sea, loco, yo soy superior, mañas. Somos superiores, somos de raza aria. Somos superiores a esos negros. Somos superiores a esos jaladitos chinitos. Somos superiores a esos indios americanos. ¿Te das cuenta? La idea de la civilización, ¿no? La idea del objetivo civilizador. Supuestamente ellos van a llevar la civilización, ¿no? Pueblos atrasados, con costumbres bárbaras. Nosotros vamos a llevar la civilización. Esas son las causas ideológicas. Ya sabes, las más importantes son las causas económicas de estos imperios coloniales. Veamos ahora las formas de administración. Formas de administración de estas colonias. A ver, ¿qué van a crear? ¿Cómo van a dominar estos territorios? Mira, 1. Colonias. Crean las llamadas colonias. Profe, ¿qué es una colonia? Una colonia es un territorio dominado por los estados industriales, dominado por este imperio colonial, pero tienen un dominio, las colonias son de dominio total, ¿ya? Dominio total sobre estas. Profe, ¿qué quiere decir? Que el imperio colonial tiene un dominio total sobre estas colonias. Total. Dominio económico, político, social. El gobierno es el gobierno del imperio. El imperio manda a sus representantes, a sus gobernantes. ¿Ves? Estas colonias pueden ser de explotación
O sea, sacar materias primas y llevar mercados, y también de poblamiento. Quiere decir que aquí van a llegar las poblaciones, ¿no? La población, como Australia, como te dije, Nueva Zelanda, Canadá, donde va a haber mucha población, en este caso inglesa. ¿Ves? Colonias. Otra forma de administración, otra forma de control de estos territorios serán los protectorados. Protectorados. ¿Qué es un protectorado? Mira, un protectorado es una zona supuestamente independiente, ¿no? Mira, gobiernos independientes, pero entre comillas, supuestamente independientes políticamente. Se mantiene el gobierno de esta colonia o de este territorio, pero bajo un dominio, una supervisión, una influencia del imperio colonial. Algo así como que el gobernante de este protectorado es un títere. ¿Un títere de quién? Del imperio colonial. ¿Ves? Es un gobernante ayayero, un gobernante sobón, un gobernante que se arrodilla pues a los designios de estos imperios coloniales, ¿ya? Protectorados, ahí está, protectorado. Profe, y la otra, la concesión. ¿Qué es una concesión? Son los pactos comerciales que van a lograr los imperios coloniales con estos territorios. Pactos obviamente desfavorables para estos territorios, para estas colonias. Por ejemplo, China, luego de la guerra del opio, China se ve obligado a rendirse y a firmar pactos de apertura de puertos. Se aperturan puertos, se apertura el comercio con estos imperios coloniales, ¿ves? Desfavorable para China y favorable para estos imperios. Caballero nomás, tenía que aceptar porque fue derrotada. Entonces, colonias, protectorados, concesiones, dominio total, las colonias, ¿no? Un dominio a medias, un dominio limitado, el protectorado, ¿bien? Y acuerdos comerciales, las concesiones. Ahora veamos quiénes son estos imperios coloniales más importantes de esta época. Siglo XX. Veamos, a ver, primero vamos a entender la Conferencia de Berlín. ¿Qué es la Conferencia de Berlín, profesor? En el año 1885, mira, Otto von Bismarck va a organizar una conferencia en Berlín, ¿no? Convocada por Inglaterra y convocada por Francia. El objetivo era repartirse los territorios de África, ¿no? Evitar conflictos, evitar guerras. Entonces vamos a juntarnos y vamos a decidir, ¿no?, a la repartición de estos territorios de África. Entonces, Conferencia de Berlín, reparto de África. ¿Quiénes fueron los beneficiados con el reparto de África? Principalmente Inglaterra. Inglaterra o Gran Bretaña, principalmente Inglaterra. Luego tenemos a Francia también, Francia va a ser beneficiada. El imperio colonial nuevo, que es Alemania, también tenían dominios en África, Bélgica, y también tenemos aquí a Portugal, ¿ven? Ahí está. Holanda también tenía pues también sus territorios y otros países más, pero estos son los más importantes, ¿bien? Ahí estamos viendo a los principales imperios coloniales que tenían territorios en África. Veamos al mejor o al imperio colonial más grande del siglo XIX. ¿Cuál es, profe? Yes. Inglaterra, Gran Bretaña, con la reina Victoria. Si hubo en el siglo XVI una era isabelina con Isabel I, pues en el siglo XIX habrá una era victoriana. Victoria, la reina Victoria convierte al imperio colonial inglés en el más grande de todo el mundo. De la mano de sus ministros israelí, Gladstone, ¿no? Van a aplicar medidas liberales, cambios, tolerancia religiosa, va a dar cierta independencia a Irlanda, va a solucionar problemas internos para luego una política externa alucinante. Bien, ¿cuáles son las principales colonias de Inglaterra? En África tenemos a Egipto, Sudán, Sudáfrica, Uganda, ¿no? La Unión Sudafricana, que luego se convierte en Sudáfrica. También tenemos en Asia
En Asia vamos a tener, mira, ve, a ver, vamos a colocar por acá. En Asia, la principal colonia, mira, de Inglaterra es la India. La India, llamada la joya, ¿no? La joya de Inglaterra. La India. Tenemos también a Birmania. Tenemos también, pues, China también va a ser, pues, como una concesión, ¿no? China va a ser, el dominio con China será bajo concesiones. Bien, en Oceanía, algunos de esos imperios, por si acaso hay más colonias. Estoy poniendo algunas, las más importantes. En Oceanía tenemos a Australia. También vamos a poner acá Nueva Zelanda. En América tenemos a Canadá, ¿ves? Entre otras. Hay más colonias, hay bastantes colonias, pero estas serán las más importantes. Ahora, Inglaterra, para consolidar su imperio, va a tener que enfrentar guerras. Por ejemplo, la guerra del opio, el opio con China, ¿no? China ya no quería comprar opio. Inglaterra le hace la guerra y logra las concesiones, acuerdos comerciales desfavorables para China, apertura comercial, apertura de puertos. ¿Ves? La guerra de Crimea, una guerra contra la expansión rusa del imperio colonial ruso, porque Rusia también era un imperio colonial. La rebelión de los cipayos se van a rebelar en la India contra Inglaterra, pero todos serán derrotados. Otro imperio colonial muy grande e importante será el imperio colonial francés, con Napoleón III. El gran Napoleón III, que va a crear, mira, el segundo imperio. El primer imperio era el imperio napoleónico, el segundo imperio será este, de Napoleón III. Segundo imperio colonial más grande del siglo XIX después de Inglaterra. Tenía colonias también en varios continentes. En África tenemos a Marruecos, Argelia, Túnez. Mira, en Asia, Indochina, Laos, Camboya, Vietnam. En América, la Guayana Francesa. Bien, e intentó Napoleón III invadir México. Órale, mano, invade México, coloca a Maximiliano como rey de México, pero el pueblo mexicano se rebela, dirigido por Benito Juárez, y logra un triunfo. Esos son los dos imperios coloniales más grandes del siglo XIX.